Bien, buenas noches con todos. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero Lázaro. Vamos a dar inicio. ¿Qué tal, ingeniero Ricardo? ¿Qué tal? Estoy tratando de superar unos problemas técnicos. Ajá. En todo caso, ¿Suyos? sí, parece que no he podido ingresar desde el computador. En todo Ah, caso, ok. vamos a dar inicio a lo que es nuestro webinar del día de hoy. Nuestro webinar que está a cargo de lo que es la cadena de suministro y lo que es el mantenimiento continuo. Damos paso a Ok. usted, ingeniero, para la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, gracias a ustedes, los participantes, las y los participantes en este webinar. Eh, a nombre de las autoridades del instituto y en el mío propio, la más cordial bienvenida. Siéntanse desde ya miembros de esta gran familia, como presumimos de llamarnos la familia ITEC. Para nosotros la capacitación en el contexto de la educación continua es una responsabilidad social que acometemos, en este caso bajo la coordinación del máster Ricardo Coello. Es un área en la que trabajamos temáticas de una amplia gama, siempre dentro de los dominios académicos e institucionales. Y para nosotros es motivo de satisfacción traerles hoy día una temática de muchísima actualidad, la cadena de suministro y su papel en el mejoramiento continuo, incluso la cadena de suministro y el rol, el análisis que sobre ella podemos hacer en el contexto de una emergencia sanitaria como esta que nos ha traído, creo que cobra un valor adicional. Para esto hemos contado con el apoyo y ustedes van a tener el privilegio de contar con el máster Luis Morales para impartir esta temática con una hoja de vida amplia. Cuando de cadena de suministro se trata, no hay dudas de que el máster Luis Morales sabe de lo que está conversando. A ustedes le ponemos a consideración también esa hoja de vida. Y esta es la tónica que seguimos con nuestras acciones de capacitación para la sociedad en general. Nuestros webinars gratuitos, nuestros cursos, no son cursos que están orientados para personas con algún requisito de titulación previa. Son cursos que se ofrecen para la sociedad en general y eso sí, procuramos a través de nuestros cursos desarrollar en ustedes, o sea, obtener de ustedes determinados resultados de aprendizaje, un enriquecimiento, una temática en particular que les permita a ustedes a su vez generar y desarrollar competencias para después ponerlas en función de la demanda de un mercado, sea el mercado laboral o sea el mercado de los clientes que desde sus propias posiciones ustedes puedan ofrecer. Nos acompañan y me place también apreciar de que entre los participantes hay quienes ya han tomado parte de otros cursos de nosotros. Contamos también con docentes actualmente del instituto y contamos también detrás de esta puesta en escena con el apoyo del tecnólogo Julio Silvers, que nos está ayudando como moderador de este webinar. Sepan ustedes que detrás y lo digo bien claro, detrás de cada puesta en escena nuestra, hay un equipo detrás para responder a todas los requerimientos que desde el punto de vista tecnológico se nos presenten. La lista de participantes incluye también profesionales que laboran en el área y yo insisto que si después de este webinar sienten que han logrado incorporar un nuevo conocimiento, si después de este webinar sienten interés de seguir incursionando en los aspectos relacionados con la cadena de suministro o supply chain, como se le suele llamar en inglés también, creo que habremos cumplido nuestro objetivo. El asunto, reitero que es de vital importancia. Si tradicionalmente la cadena de suministro ha sido objeto de estudio y análisis, si para cada una de nuestras entidades debemos ser capaces de analizar cuáles son los diferentes eslabones
que integran esta cadena de suministro, yo creo que también debemos ser capaces de analizar cuáles son los riesgos asociados a cada uno de los eslabones y cómo podemos minimizar el impacto que cada uno de ellos pueda ocasionar en la gestión de nuestros respectivos de nuestras respectivas entidades, ¿verdad? Y no solo previendo su interrupción, sino también reflexionar acerca de cómo y en qué medida cada eslabón que la integra puede agregar valor para el producto o el servicio ofrecido. Esta sería la tónica del webinar que les traemos y ponemos a su consideración. Y los dejo entonces bajo la excelente conducción de Máster Morales para que lleve adelante este webinar. Bienvenidos reiterados a todos ustedes, a la familia iTech. Esperamos volver a verlos en alguna otra oportunidad. ¿Ok? Adelante entonces. Muy amable, ingeniero Raigosa. Estimado Luis, damos paso a lo que es su conferencia del día de hoy, esperando poder brindar una acertada y concreta capacitación a parte de nuestros participantes. Un gusto tenerlo acá, ingeniero. Es todo suyo el auditorio. Gracias. Ingenieros, muy amables, muchas gracias por la invitación, ingeniero Reigosa, ingeniero Cuello, muchas gracias, gracias al Instituto Superior Almirante Illingworth por poder estar aquí y poder impartir algo de los conocimientos que he adquirido a lo largo de toda mi trayectoria, que realmente son de vital circunstancia en el aspecto de que hay mucho trabajo por realizar. Hoy por hoy, como ustedes ya conocen, estamos enfrentando una situación bastante compleja a nivel mundial, a nivel de la economía, a nivel de la producción, y realmente hay un aspecto bastante estratégico que realmente se tiene que estudiar, analizar y en principio se la tiene que estimar bajo un enfoque un poco más estratégico. La idea propiamente de este webinar es poder dar un vistazo general de lo que es la gestión de las cadenas de suministro y la mejora continua. Yo quisiera saber, ingenieros, por favor, si me pueden ayudar. ¿Sí me están escuchando? ¿Me siguen lo que voy diciendo? Perfectamente, Sí, ingeniero. sí. ¿La presentación se la ve bien? ¿Está desplegada o no? Sí, está desplegada, se ve perfectamente. Está en este momento perfecto. Muy bien, Perfecto. muy bien. Entonces, como lo he manifestado, ¿no? El tema de las cadenas de suministro y propiamente la mejora continua como tal, es una posición y es una decisión que se lo tiene que establecer en todas las empresas bajo un enfoque estratégico. Si es que las empresas como tales no asumen ese rol como tal, de alguna otra manera van a perder, o pienso que van a perder competitividad en los mercados que hoy por hoy son muy competitivos. Hay que reconocer que hoy por hoy los clientes han adquirido mucha experiencia, mucho conocimiento con respecto a los productos. Las necesidades son cambiantes muy rápidamente y los productos como tal son de iguales o similares características. Por tal motivo, la situación como tal en las que hoy por hoy ya nos enfrentamos, no solamente con el hecho propiamente de la pandemia, sino con el hecho de la conectividad, en la que ya hoy por hoy ya estamos hablando de la industria 4.0, estamos hablando de la logística 4.0, en donde las necesidades de los mercados y las empresas propiamente deben actuar en función a eso, pero de manera muy rápida. Deben pensarse de manera muy rápida y se tiene que actuar de esa misma manera para poder estar en una posición en la que por lo menos se encuentren a flote en la situación en la que hoy por hoy pues estamos pasando. Hay una situación que me ha gustado mucho, que realmente es una teoría que realmente me gusta,
que es la teoría del cisne negro, que básicamente habla sobre el impacto de lo altamente improbable. ¿Quién hubiese pensado que tiempo atrás, o en su defecto, en la planeación estratégica del 2019, quién hubiese pensado de que en este 2020 se nos venía una pandemia? ¿Quién hubiese podido estimar o gestionar un riesgo de tal magnitud en la que la mayoría de las empresas se vieron altamente afectadas? Es una situación bastante difícil y bueno, básicamente aquí en esta teoría analiza ese tipo de situaciones que realmente sí pueden presentarse, pero son muy bajas en su probabilidad de ocurrencia. Ejemplos, pues ya situados mucho más atrás, está lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, la aparición de Internet, caída del muro de Berlín, atentado del 11 de septiembre y hoy por hoy lo que ya nos estamos enfrentando, que es la pandemia, el COVID-19. Entonces, bajo este contexto, realmente hay una situación en la que bajo ese enfoque y también sumado un plan de continuidad de negocios, las empresas tienen que estar alineados básicamente a poder olfatear, a poder anticiparse a posibles situaciones y básicamente los costos que probablemente estén asociados ante esa situación de amenaza. Entonces, en ese sentido, hay mucho trabajo porque tiene que realizar las empresas. Y ojo, aquí no solamente quiero enfocarme a las empresas grandes, estoy enfocándome a las pymes también. Las pymes también tienen un gran reto. El gran reto desde mi punto de vista hoy por hoy pues, es alinearse a lo que el mundo contemporáneo está a la marcha. El mundo contemporáneo es hoy por hoy todo hacerlo a través de un solo clic, la conectividad. Entonces, bajo ese precepto, si es que las empresas como tal no se alinean a esas nuevas costumbres, a esos nuevos procesos o a esas nuevas necesidades de estos consumidores, realmente va a ser una situación bastante compleja en la que van a poder realmente maniobrar. Voy a mover esto de aquí un poquito. Pongámoslo aquí. Entonces, para poner en contexto adicionalmente los hechos económicos en la cual están pasando y los que se prevén en un corto y mediano plazo, según la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, en un artículo puesto en mayo aproximadamente, que me pareció muy interesante estos datos económicos. En una planeación estratégica es muy importante reconocer qué es lo que está pasando con nuestros entornos. Y en específico, qué es lo que está pasando o cuáles son los ciertos factores económicos en los cuales probablemente van a manejar la economía y por añadidura todos los factores productivos que en esta conlleva. Se prevé pues una contracción regional de un promedio de un menos 5.3% a nivel del PIB en todo lo que tiene que ver con América Latina, con mayor afectación en las economías brasileñas y mexicanas, precisamente porque hay un tema de mayor concentración de manufacturas en esos países. Ni hablar de lo que tiene que ver con la tasa de desempleo, en la cual va a aumentar significativamente y por añadidura esto va a aumentar el nivel de pobreza a nivel mundial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el reto propiamente de las cadenas de suministros que van a tener que enfrentarse hoy por hoy en las empresas? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gerentes? ¿Qué es lo que tienen que hacer los que están a las cabezas de las diferentes empresas? ¿Qué es lo que tienen que hacer los emprendedores, los pequeños empresarios? Pues el gran reto de las cadenas de suministros globales es evitar un colapso de la producción mundial. También como otro dato bastante importante o interesante que me pareció, es el porcentaje de variación interanual de la producción industrial de China de enero y febrero de 2020. Fíjense ustedes que China, que es uno de los países o es una de las potencias mundiales, por no decir la primera, hoy por hoy, también tiene un embate bastante fuerte en los sectores como automotriz, máquinas y herramientas, textiles, móviles y bueno, por aquí también se me escapa uno más, que eso es lo que tiene que ver con la parte de equipos de informática. Entonces, bajo esta situación, realmente no solamente están afectadas las empresas que están produciendo eso de ahí, sino también están afectadas las empresas que proveen de los commodities, proveen de materias primas, proveen de productos semi-elaborados para efectos de poder terminar.
de producirse, pero no solamente ese es el efecto. También hay otro efecto de las empresas quienes compran los productos a efectos de la parte de la comercialización como tal. Entonces, estamos ante un hecho bastante interesante y la pregunta aquí es, ¿cómo maniobramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuál es el camino que tenemos que encauzar en función a nuestras cadenas de suministro? Bajo este concepto o bajo este contexto propiamente, me pareció muy conveniente tratar este webinar y enfocarme específicamente en estos 5 puntos, que son los principales retos organizacionales que pues las empresas tienen que emprender: la evolución de la cadena de suministro, la revolución industrial 4.0, básicamente su evolución hasta poder llegar a la revolución industrial 4.0, la satisfacción y la experiencia del cliente, qué es lo que está pasando con las posibles necesidades del cliente, qué es lo que está pidiendo hoy por hoy el cliente, y cuáles son las estrategias de mejora que probablemente puedan ser aplicadas para poder sostenerse, ser empresas sostenibles, sustentables y escalables en el mediano y largo plazo, claro está. Pero hoy por hoy ya no podemos tanto pensar solamente en un largo plazo, sino tenemos que pensar en un corto plazo, que rompe cualquier teoría de planificación, si bien es cierto. Una planificación se la tiene que llevar, o bueno, antes de post pandemia, se lo debería llevar entre 12 a 24 meses como un horizonte de planificación. Pero hoy por hoy ya la revisión como tal, o los ajustes como tales ya un poco más fuertes deberían ser ya desde mi punto de vista y bajo los análisis que yo he realizado, o los estudios que he realizado propiamente, ya no se puede manejar esos tiempos, sino que se tiene que manejar en tiempos más cortos, de 3 a 6 meses y 9 meses. O sea, de manera trimestral debería manejarse este tema de las revisiones de los diferentes planes estratégicos de la empresa. Bajo este sentido, yo quisiera un poco contextualizar lo que es la cadena de suministros y la logística empresarial como tal. Porque si bien es cierto, en las charlas que he dado, realmente a veces suele haber confusión y me gusta alinear un poco para que el público o ustedes propiamente, los participantes, vayan un poco siguiendo y vayan alineándose específicamente a la teoría, y vamos a combinarlo un poco con la práctica, con la fase experimental pues, que yo he tenido. Entonces, en lo que tiene que ver con la cadena de suministro, pues básicamente es el conjunto de procesos, de actividades, de instalaciones y medios de distribución, los cuales son básicamente los necesarios para llevar a cabo un proceso de venta. Un proceso de venta, ¿pero qué? Pero los cuales van desde la búsqueda de la materia prima, la gestión de las adquisiciones, la gestión con los proveedores, el desarrollo propiamente de los proveedores, la transformación del producto, el transporte y la entrega al consumidor final. A diferencia que la logística empresarial es un proceso que integra y coordina los elementos de la cadena de suministro, el flujo de materiales, el flujo de información, pero en un orden o un sentido de que se cumplan los requerimientos del cliente en materia de eficiencia, efectividad y eficacia. Pero en sí, yo generalmente pregunto, porque suele haber confusión en estos 3 aspectos. ¿Qué es eficiencia? Eficiencia, estamos hablando en términos de productividad. Y la productividad como tal es la relación propiamente entre los bienes o servicios o los productos realizados frente a los recursos utilizados. Por ahí, en mi época universitaria, por allá por los años 1600, no es broma, eh, los profesores de la universidad me enseñaron algo muy fácil de poder entender lo que era productividad. Básicamente, la productividad pues, es hacer más con los mismos recursos, hacer lo mismo, pero con menos recursos, y hacer más con menos recursos como tal. Entonces, reconociendo eso de allí, básicamente el enfoque de productividad se basa en estas relaciones de lo que tú produces frente a los recursos que hayas utilizado. Entonces, bajo eso de allí, también tenemos la parte de efectividad, que tiene que ver con cuán efectivo fue lo que yo como proveedor le entrego a mi cliente, si que fue a tiempo, fue completo, si es que el cliente quedó satisfecho, en fin.
Y lo que tiene que ver con eficacia es el cumplimiento propiamente de objetivos. Para entenderlo un poco mejor, a lo largo de mi trayectoria y de mi experiencia, una vez me topé con un caso de una concesionaria de vehículos, en la que el cliente como tal llegó a la concesionaria a realizar su mantenimiento del vehículo, y bueno, era un mantenimiento liviano, si mal no recuerdo. Y en ese mantenimiento liviano, pues, le dijeron, ok, le vamos a entregar su vehículo dentro de unas 2 horas, ¿sí? En efecto, llegaron las 2 horas, se cumplió todos los diferentes procesos, hasta el proceso de facturación como tal, le entregaron su carro. La pregunta es, ¿fuimos eficientes? Probablemente sí, porque quizás se consumieron los recursos necesarios para poder llegar a poder brindar ese servicio como tal. ¿Se entregó el vehículo a tiempo y completo? Probablemente sí. ¿Fuimos eficaces? ¿Se cumplió los objetivos esperados? Sí, probablemente sí. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Una vez que el cliente recibe su vehículo, sale de las instalaciones y, aunque parezca jocoso, se le salió una rueda. El cliente regresó molesto y obviamente el daño colateral fue mucho más grande. Entonces, en ese sentido, ¿se cumplió el objetivo propiamente de satisfacción al cliente? Yo pensaría que ahí ya no. Entonces, no fuimos eficaces. Y estos tres puntos de que deberíamos en una gestión ser eficientes, efectivos y eficaces, debería ir a un mismo punto, que es la satisfacción total. Desde mi punto de vista, generalmente hay una discusión bastante fuerte. Está bien, y ojo con lo que voy a decir, está bien que todas las operaciones tienen que ser alineadas hacia el cliente. Pero yo les digo lo siguiente, aquí tenemos que hablar de una satisfacción total. ¿En qué sentido? Tienen que estar satisfechos los inversionistas, los que ponen el cash a la empresa. Tienen que estar satisfechos los proveedores. Tienen que estar satisfechos los colaboradores. Tienen que estar satisfechos el mismo cliente. Es tan fácil como esto. Como lo dije, si es que el inversionista no está satisfecho, pues simplemente retira y retira su dinero, su capital de inversión y genera una serie de situaciones en la empresa a efectos de poder producir un servicio o un bien. Si es que hablamos propiamente de los proveedores, si es que tú no desarrollas proveedores, si es que a tu proveedor no le pagas, si es que no piensas también en tu proveedor como un socio estratégico propiamente de la empresa, vas a tener problemas de entrada de materia prima en tiempos propiamente de entrega que existen allí. Vas a tener problemas propiamente quizás en la materia prima que estás recibiendo, el cual entra a un proceso de transformación y por añadidura vas a tener una insatisfacción con tus clientes. Y el cliente como tal, si es que el cliente no está tranquilo contigo, es tan simple como esto. Deja de comprarte a ti y lo compra a tu competencia. Es tan fácil como eso, que se entregue la plata a tu competidor y simplemente quedaste sin nada. Entonces, en sí, el objetivo propiamente de la logística es ser eficiente, ser eficaz. Yo se lo dejo a su criterio para que ustedes lo analicen y bueno, si es que tienen una pregunta después, la seguimos analizando. Pero en sí, en lo que hablamos de una integración de Supply Chain Management, tenemos que pensar en una cadena de valor. Pues si ustedes quieren ponerla, la cadena de valor de Porter, perfecto. Pero entendamos o evidenciemos cuáles son nuestros procesos estratégicos, los procesos claves que gobiernan nuestra operación como tal. Reconociendo eso de allí, que la información que se gestiona a lo largo de esta cadena de valor va desde atrás hacia adelante, es decir, desde la materia prima hacia el cliente o consumidor. El flujo de efectivo va desde el cliente hacia tu proveedor. Eventualmente, el cliente te paga, tú te das la vuelta y pagas a tus proveedores. Y el flujo de materiales, pues el flujo de materiales va desde el proveedor hacia tu cliente. Entonces, en un estándar de cadena de valor, pues tenemos las materias primas, tenemos los proveedores, tenemos un proceso de transformación, tenemos la parte de almacenamiento, operación, distribución, tenemos la parte de lo que son las ventas, servicios postventa, en caso de que haya empresas que también lo mantengan, y tienes la parte de lo que son los clientes. Y asimismo, más abajo, pues tienes estos procesos de apoyo,
los cuales tienen que ver con la parte de tecnología, lo que son las TIC, la tecnología de la información, las comunicaciones, el manejo propiamente de los materiales, la parte de los procesos, el factor humano, que es algo muy importante. Entonces, al pensar el hecho de integrar una cadena de suministro como tal, se tiene que pensar en todos estos procesos como tales. Alguien me preguntó, ok, Luis, pero ¿y cómo yo mido el desempeño de toda esta cadena? Pues fácil. Bueno, es una situación de bastante análisis, pero para eso están los indicadores comerciales, los operativos, los financieros. Y adicionalmente, yo agrego, y algo que muy pocas empresas lo tienen asimilado como un aspecto estratégico, que son los niveles de servicio. Y básicamente, cómo esto se lo mide. Ya más adelante lo veremos. Entonces, para ver una cadena de suministro tipo, de izquierda a derecha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los proveedores, donde estos proveedores se identifican o se tienen que ir a buscar estos probables nuevos materiales en caso de que tengas un nuevo producto. Tenemos una planeación colaborativa, tenemos una logística, una optimización logística y de entrada, es decir, por las rutas. Tenemos la parte de la manufactura en donde se posiciona claramente lo que es la racionalización o en su defecto la optimización. Tenemos de la parte de la manufactura a la distribución o en su defecto a los centros de almacenamiento. Tenemos una optimización de flotas, deberíamos tener una optimización de flotas y rutas. Tenemos ahí propiamente la parte de la gestión de la cadena de abastecimiento. Y seguimos más adelante donde tenemos la recolección de los pedidos de los clientes, una logística colaborativa entre el punto de venta y la distribución. Tenemos esta sincronización de los datos que fluyen a través de la cadena de suministros y bueno, aquí propiamente se ve la parte de lo que son los diferentes márgenes en efecto. Y asimismo, pues todo esto de aquí, las gestiones de orden y los sistemas informáticos se ven claramente ya evidenciados o sopesan propiamente en la industria 4.0 o lo que es la fábrica inteligente. Entonces, para poder ir un poco más abajo, como ya lo he manifestado, en la parte de lo que son de los proveedores a la manufactura, tenemos el desarrollo de los productos, de manufactura hacia los almacenes, de la parte de distribución, tenemos la eficiencia propiamente de la distribución, tenemos desde la distribución hasta los puntos de venta, tenemos el reabastecimiento del producto. Asimismo, más abajo, pues tenemos el cumplimiento de órdenes, la estrategia de mercadeo, y todo esto circunda en el desarrollo de negocios. Alguien me preguntó, oye Luis, sí, pero ¿y aquí qué información realmente es la que yo tengo aquí? Alguien me habló de cómo yo puedo mejorar los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega, en principio, tienes que evidenciar todos los procesos que se gestionan a lo largo de la cadena de suministro, desde que adquieres los materiales, los diferentes tiempos, hasta llegar hasta al consumidor final. Tienes que poder identificar ese lead time, ese cycle time de los diferentes pasos del proceso. En sí, la alineación de la cadena de valor hacia el consumidor final es el reto principal de una evolución constante. Como un dato, específicamente, el 10% de las pymes de nueva creación logran consolidarse después de adoptar estrategias de cadena de valor. Entonces, una estrategia de cadena de valor pues, realmente puede estar posicionado en el mejoramiento de la misma, en la sincronización de los datos, en la efectividad de los datos que yo tengo al momento propiamente, para poder ejecutar acciones de mejora de manera inmediata, quizás prever situaciones. Estamos hablando también, como lo dije hace un momento, de la gestión de riesgo, de un plan de continuidad de negocios, en fin. Y lo que hablé hace un momento, ¿no? Tenemos aquí los niveles de servicio. Alguien me preguntó, Luis, ¿y de qué me sirven estos niveles de servicio? Estos niveles de servicio lo que me sirven es básicamente para poder alinear una cadena de suministro. Los niveles de servicio lo tienes desde el proveedor, ¿verdad? Hacia la empresa, o sea, de atrás hacia adelante y de empresa hacia cliente. Pero ¿qué te da los niveles de servicio? Yo puedo decirte que puede ser un nivel de satisfacción. Un indicador para poder asociar a un nivel de servicio, ya un poco más técnico, es el on time y full, a tiempo y completo. Entonces, en mi experiencia, yo saqué esta estadística y pude llegar a interpretar ciertos datos, más o menos para que sepan ustedes cómo se equilibra una cadena de suministro. Si es que tenemos un puntaje o un porcentaje de un índice del 90% desde el proveedor hacia la empresa y asimismo de empresa a cliente,
pues estamos hablando de que es una empresa que estamos alineados. Tenemos una cadena de suministro, tenemos una gestión empresarial bastante alineada. Sirve mucho, es bastante. Hoy por hoy yo he visto en ciertas industrias, me parece que el que revisé en la industria farmacéutica, que bueno, por la necesidad propiamente de ser exacto, han llegado hasta un 98.5%. Pero depende de la industria, el indicador debería ir colocándose de manera diferente, de acuerdo a la necesidad y complejidad y criticidad que esta pueda tener. Pero yo puedo decir, o sea, si estás en un 90%, está bien alineada esa cadena de suministro. Pero me ha tocado casos en la que he analizado donde tienes un 90% de nivel de servicio entre los proveedores y la empresa y un 75% de empresa a clientes. Es algo raro, pero o sea, entrando un poquito para poder descubrir, es decir, haciendo una indagación sobre las situaciones que está pasando propiamente con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente lo tengo en un 75% cuando aparentemente tengo un 90% hacia atrás. Están ahí los pedidos no despachados, los pedidos incompletos, las faltas de inventario, incrementos en estos lead time o los tiempos de entrega. Y esto eventualmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es en el deterioro del margen de la empresa como tal. Pero me ha tocado también el caso inverso, en la que tenemos el 70% con los proveedores hacia la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la empresa propiamente? En la empresa va a ocurrir una situación de saturación, de estrés, un gasto elevado propiamente. El nivel de probabilidad para llegar a la mejora e inclusive a la innovación como tal va a ser muy, muy complejo, va a ser muy, muy, muy difícil porque todos estamos concentrados en apagar incendios propiamente. Es una empresa en la cual generalmente son empresas que por lo general tienen problemas a nivel organizacional. Entonces, en estos retos, ¿en dónde nos tenemos que enfocar? A mí me gusta mucho este triángulo, en la cual explica muy rápidamente estos retos. Está dado por la gente, está dado por la infraestructura, los procesos. A la gente que tiene que estar capacitada, tiene que estar en adecuados puestos de trabajo, entrenada, motivada, reconociendo que la gente son los que te van a cuidar a tus empleados, a tus clientes, a tus colaboradores te cuidan tus empleados. Taichi Ono me parece que dijo, la gente debería ser considerado el mayor activo de la empresa como tal. Y bueno, tenemos la parte de la infraestructura, que son todos estos soportes que proveen de insumos, de procesos hacia la cadena de abastecimiento. Está la parte de lo que son los procesos, que deben ser orientados, bien diseñados, medidos. Tienen que identificarse lo que son los cuellos de botellas, y así mismo tiene que haber un sistema de control interno. Y por otro lado, en una esquina inferior derecha, pues tenemos la parte de lo que son los desempeños, básicamente ligado con la estrategia del negocio. Estamos hablando de los indicadores, estamos hablando de las evaluaciones, estamos hablando propiamente de los objetivos. Una vez reconocido todo eso, pues tenemos la acción propiamente de mejoramiento continuo. Entonces, es clave tener en consideración estos elementos al momento de pensar en acciones de mejoramiento continuo como tal. Pero las cadenas de suministro, ¿cómo han evolucionado? Yo lo resumo así de sencillo, para no hacer tanto tecnicismo. Está en la era de creación, en donde por allá por los años 1050, desde 1900, donde se crearon las líneas de montaje, donde prevaleció el tema de las reingenierías, se focalizó mucho a la parte de lo que son la reducción de costos, las prácticas japonesas, las prácticas de Toyota, que es una de las empresas íconos a nivel mundial, o una de las empresas más exitosas a nivel mundial. Está por acá, por otro lado, entre los años 1070 a 1990, la era de la integración, donde existió el desarrollo de EDI, del ERP, que son las electrónicas Data Interchange y ERP, Enterprise Resource Planning. Se dio la expansión del Internet como tal, pero se focalizó ya en esa etapa en el aumento de valor añadido y la reducción de los costos propiamente de integración. Fíjense ustedes cómo ha ido optimizándose las cadenas de suministro hasta llegar ahora, que estamos hablando ya propiamente de la era de la globalización como tal, y una era de globalización enfocada al cuidado propiamente del medio ambiente, en donde aquí sí realmente prevaleció crear ventaja competitiva. Se mantenía la reducción de
de costos mediante la externalización global. Es decir, ya las cadenas de suministros ya pasaron las fronteras, ya empiezan a existir proveedores fuera de las fronteras donde se está operando como tal. Y asimismo, en comparación con la evolución de la industria como tal, pues empezamos desde 1800, donde entró la generación de las máquinas, o se movieron las máquinas a través del vapor y del agua, se diseñó o se creó el primer telar mecánico, pasando ya a la segunda revolución, donde se incorporó la energía eléctrica en la primera cadena de montaje. Existió mucho más fuerte lo que tiene que ver con la producción en cadena. En la revolución industrial 3.0 hay un mayor nivel de automatización electrónica y lo que tiene que ver con las tecnologías de información. Y ahora en la revolución industrial 4.0, que está dado básicamente ya por la misma automatización y la robótica, los productos ya son inteligentes. Estamos hablando de empresas, plantas inteligentes, más productivas. Estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando del Big Data, estamos hablando de la hiperconectividad, pero básicamente esto tiene que ver con la transformación digital de la industria, la cual se centra específicamente al análisis de todos los datos obtenidos a lo largo de los procesos productivos, los mismos procesos de gestión, los de logística, los comerciales, a través de software, a través de los sistemas de conectividad, para poder anticipar decisiones. ¿En qué se centra hoy en día? En los niveles de servicio, en la calidad, en tener precios óptimos y básicamente tener un efecto diferenciador y de competitividad como tal. Entonces, así fue evolucionándose las cadenas de suministro. Pero en sí, ¿qué es lo que pasa con el cliente, con los clientes? Estamos hablando ya de satisfacción, sí, pero hoy por hoy estamos hablando de experiencia del cliente o lo que se denomina el customer experience. Sepan ustedes que un gran porcentaje de las compras la decisión como tal de la compra se basa propiamente en la emoción que puede recibir el cliente para poder ejercer esa compra. Entonces, bajo esta situación, hoy por hoy, pues el cliente bajo lo que estamos ya pasando, una de las cosas que pide es que se cumplan los factores de bioseguridad. Una de las cosas que me pasó, realmente fui a un restaurante y ¿qué es lo que me sucedió? Ok, hubieron aparentemente los factores de seguridad, que el termómetro, que el gel, que el alcohol y todo eso, ¿no? Pero me sirvieron el plato que pedí, todo estaba bien, pero ¿qué resultó? Resultó que la persona que estaba a la entrada como anfitrión, el que estaba tomando las lecturas de temperatura y que de alguna otra manera estaba interactuando en la llegada del cliente a efectos de poder trasladarle estos factores de bioseguridad, a rato se iba. Hoy por hoy es claro identificar que la gente tiene temor a lo que le puede pasar si es que llega a ser contagiado. Entonces, bajo ese sentido, yo podría haber estado satisfecho con la comida, pero mi experiencia como tal hace de que de alguna otra manera ya pierda la fidelidad que tenga con ese restaurante. Entonces, como un aspecto de correlación, la experiencia del cliente y la satisfacción del cliente está muy correlacionada con la satisfacción propiamente del cliente. ¿Qué más pide el cliente? Tiempos de entrega, que sea completo, pagar por lo que se pide, la agilidad y facilidad de la compra. Hoy por hoy, los clientes ya todo lo quieren es a un clic y hacia eso tenemos que alinearlos. Servicio de venta y postventa, estamos hablando de multicanalidad o omnicanalidad, necesita un respaldo de marca, sentir que la empresa como tal brinda seguridad y cumple con sus empleados como un efecto de motivación también o como un efecto de una corresponsabilidad entre las partes. Entonces, todos estos aspectos son a nivel macro, son lo que generalmente sitúa en un aspecto de fidelización y que la empresa como tal tiene que saber responder ante esas nuevas necesidades. Y en sí, ¿cómo se puede medir una cadena de suministro? Hay una herramienta bastante buena, que es la torre de control, que es la medición
de la gestión, pero en tiempo real. Es básicamente un tablero de control en la cual mides cómo están los proveedores con los diferentes niveles de servicios, con el desarrollo, toda tu operación y llegas hasta el cliente situando los diferentes objetivos e indicadores que piensas medir como tal. Y de allí, la pregunta clave es, ok, yo tengo estos indicadores en los cuales lo he analizado, los he posicionado de acuerdo a los diferentes eslabones o procesos que tengo a lo largo de mi cadena de suministro como tal, que yo entiendo cuando yo tengo una alerta bajo una semaforización. O sea, cuando yo estoy en rojo, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy en amarillo, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, si es que yo lo pongo a un nivel estadístico, van a existir desviaciones. Y esas desviaciones son las que se tienen que identificar como potenciales problemas que tienen sus efectos como tal. Dicho de otro modo y para explicarlo mucho mejor y hacerlo mucho más sencillo. Vamos al supuesto de que tu servicio lo entregas en 2 horas, pero resulta 2 horas con un más menos de 10 minutos. Es decir, tienes un límite de control superior de 10 minutos y un límite de control inferior de 10 minutos. Pero ¿qué sucede cuando este tiempo está por arriba de esos límites aparentemente de tolerancia? Empiezas a tener los problemas. Y en base a esos problemas, debes generar las acciones, en principio, de análisis de causa, y luego del análisis de causa, idear la posible mejora. Pero en esta torre de control que vimos hace un momento como tal, la idea es poder actuar, más allá que trabaja de manera sincronizada, la idea es que actúe de manera oportuna. Generalmente las empresas lo que estilan es hacer una revisión de indicadores a fines de mes o a mes vencido. Realmente cuando ya la situación ha pasado. Y sí, en efecto, es válida la mejora, pero ya no es una mejora oportuna. No se corrigió los problemas a tiempo. Entonces, ¿cuáles son los tipos propiamente de indicadores que existen? Hay indicadores de entrada, que son básicamente los indicadores que tenemos en la parte de los proveedores. Tenemos los que pasan el proceso de transformación, de eficiencia, tiempo, calidad, productividad, etcétera. Tenemos los indicadores de salida y tenemos indicadores propiamente de impacto. Un indicador de impacto, pues está el ISC, que es el índice de satisfacción del cliente. Un indicador de Customer Experience, que es el porcentaje de promotores o detractores que tenemos con nuestros clientes como tal, que es muy importante monitorearlos. En sí, las herramientas propiamente de mejoramiento continuo en una cadena de suministro, pues hay algunas, hay algunas. A mí me gusta en principio que las empresas entiendan lo que es la filosofía Lean, que hoy por hoy se la escucha mucho como Lean Six Sigma, que básicamente se unificaron el control estadístico de la calidad y le metieron herramientas Lean. Les voy a, como parte de una bibliografía, yo les podría recomendar este libro de Jeffrey Liker, en la cual cita cómo una de las empresas más exitosas del automovilístico, del sector automovilístico, llegaron al éxito y se posicionaron como una de las mejores empresas a nivel mundial. Cita pues las herramientas Lean que se pueden implementar en una empresa, partiendo propiamente de algo elemental, que son el principio de las 5 S, una herramienta de 5 S, partiendo desde posicionar una filosofía Kaizen en la empresa a efectos de poder llegar a una excelencia empresarial. Entonces, para poder interpretar todo esto de aquí, por dónde actúo, qué es lo que tengo que hacer al momento de que tengo un problema como tal, yo les podría decir, hay una herramienta Lean, y analizar las diferentes mudas o los desperdicios, que son 8, y empezar por ahí. Los desperdicios pueden ser de sobreproducción, sobreproceso, exceso de inventario, falta de habilidades de los colaboradores, en fin. Hay algunas herramientas en las cuales son muy oportunas para poder aplicarlas bajo este contexto. De cara al futuro, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el rol que tienen que poner las empresas? Pues mejorar la visibilidad y la digitalización de la cadena de suministros, entender cuál va a ser la capacidad de instalada de los proveedores,
yo les podría decir, diversifiquen proveedores a través del desarrollo propiamente de los proveedores, modelar los nuevos No, no. riesgos y costos asociados que existen. Ya recuérdense de lo que yo les dije al inicio, ¿no? De la parte de las posibles situaciones que son improbables, pero si es que ocurre, pues es de un impacto enorme. La resiliencia de la cadena de suministro, es decir, su capacidad de adaptación, mejorar e innovar continuamente, básicamente con el fin de diferenciarse de la competencia. Innovar, desde mi punto de vista, que puede ser claramente discutido por aquellos que hacen el tema de design thinking, para mí la innovación es básicamente una gran mejora, ¿ya? Enfocar la inversión de manera adecuada, ser mucho más estratégicos al momento de hablar de temas de flujo de efectivo y los recursos financieros necesarios para poder gestionar la cadena de suministro. En sí, esta parte siempre me ha gustado y es una de las cosas que yo con esto les pongo para poder entender la importancia que tiene un cliente en una empresa. En una de las charlas que he dado, yo pregunté, que estaba con un grupo de gerentes, yo les pregunté, para ustedes, ¿cuál es la persona más importante de la empresa? Eventualmente, el gerente general me dijo, pues yo soy el más importante, porque si es que yo no estoy, pues probablemente las cosas no se dan, no se hacen. Ah, bueno, está bien, está muy bien. Salió el de producción, el gerente de producción, y dijo, pues no, yo soy la parte más importante, porque si es que yo no produzco, no le entregamos nada al cliente. Está perfecto. El comercial dijo, pues yo, si es que yo no vendo, pues no, simplemente no entra el ingreso. Y vino el financiero y dijo, si es que yo no pongo los recursos financieros, esto de aquí no camina nadie. Está perfecto. Pero yo les digo, ¿y qué pasaría si es que el cliente simplemente ya no pone el dinero en su empresa y lo pone en otro lado? Los despide desde arriba hacia abajo a toditos, porque realmente ya no tiene la razón de existir. Con esto, sitúo a que en efecto toda la empresa tiene que estar encaminado en principio hacia la satisfacción propiamente que se genera el cliente. Desde allí hacia atrás se tiene que ir alineando todos los procesos hasta llegar a tu proveedor. Recuerden algo, la cadena de suministro empieza desde el proveedor de tu proveedor y termina hasta el cliente de tu cliente. Entonces la gestión es holística e integrada y así se debería manejar. Ok, con esto creo que doy paso a preguntas, Ricardo. No sé, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Podemos hablar un poquito más? Sí, tenemos unos minutitos, tenemos unos 10 minutitos, unos 5 minutitos para cerrar, pero me parece muy bien. Igual en este momento, estimados participantes, a través del chat del grupo de Zoom, pueden realizar preguntas y consultas que yo haré el filtro para hacer las consultas al expositor. Unas palabras finales como para un cierre, estimado ingeniero. Bueno, realmente tenemos un rol y una responsabilidad bastante grande en lo que tiene que ver, en principio, con la supervivencia. Estamos ante una situación nunca antes dada, sin precedentes. Tenemos que tener una capacidad de adaptación y flexibilidad para poder adaptarnos a estos cambios. Nadie se hubiese imaginado que iba a hacer un trabajo normal, o sea, un trabajo de 8 horas desde casa. Y eso hizo que muchas empresas tengan que cambiar sus procesos para poder hacerlo sustentable y sostenible. Nadie lo pensó. La conectividad empezó a crecer. Calculo que el Internet como tal empezó a crecer, el consumo propiamente o el uso del Internet. Y esto pasó hoy. Yo no sé mañana qué otras cosas pueden darse. En otras palabras, tenemos que tener esa capacidad de adaptabilidad ante todas estas situaciones cambiantes, en las que probablemente vayamos a tener que enfrentarnos a lo largo. Esto es básicamente cuando tú entras a una guerra, pues tienes que conocer un poco al enemigo, pero no vas a poder conocerlo todo, sino que vas a tener que flanquear ciertas situaciones a nivel de restricción. Si Ricardo me permites, mira, yo ahí dejo mis
mis datos de contacto. Si es que si quisieran hacerme alguna consulta o algo adicional, pues pueden escribirme a mi correo, pueden seguirme a mis redes sociales y bueno, ahí está también mi página web en donde ustedes pueden acceder y conocer un poco más de lo que hemos conversado. Ricardo, tú. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, de parte del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Le agradecemos su participación. En este momento, estimados participantes, pues abro el webinar para lo que es la ronda de preguntas. Sus comentarios, alguna experiencia profesional que hayan tenido en sus empresas. Creo que lo más destacable en este caso es el vínculo muy cercano que se ve entre lo que es el desarrollo o la experiencia empresarial y poder llegar a cerrar y concluir en una experiencia académica. Creo que ha sido el vínculo de parte más importante de nuestro expositor. Queremos también ver una línea, me pareció muy interesante esa innovación disruptiva con respecto a el planteamiento de la innovación como una herramienta, más no como un proceso totalmente de intercambio. Me parece una buena propuesta. Entonces, quisiera compensar con el tema de preguntas. En el formulario de inscripción, algunos participantes hicieron algunas consultas. Entre ellos indicaban la siguiente, tengo aquí un resumen y luego pasaré a una explicación final sobre lo que es la idea de estos proyectos webinar, qué busca, qué impulsa. La primera consulta que hacen es con los estudiantes o participantes que estuvieron acá, era, ¿qué opina usted, ingeniero, sobre lo que es más importante en una cadena? Aquí nos dice el compañero, ¿es un cliente o un proveedor? Bueno, como cerré en el webinar, siempre tiene que ser tu cliente. El cliente es la parte importante donde empieza y termina una empresa. Tenemos que conseguirlo de esa manera. En efecto, todos tienen una gran importancia y una gran necesidad. Sí, en efecto. Yéndonos hacia atrás, pues están lo que yo dije, están los colaboradores, están los inversionistas, están tus mismos proveedores, pero nada de esto existe si es que tu cliente no está. Si es que tu cliente no está, definitivamente el resto de cosas termina siendo necesario. Entonces, para responder claramente a la pregunta, o sea, es tu cliente en donde tienes que enfocarte, donde tienes que escucharlo, tienes que transmitirle todo lo que puede dar tu empresa. Tiene que haber una situación de un feedback o retroalimentación con respecto a cada punto de contacto que va teniendo el cliente con respecto a tu servicio o al servicio que brindas. Y yo agregaría algo, no solamente nos enfoquemos a la parte de satisfacción, investiguen un poquito, vean un poco de lo que es el customer experience, la experiencia del cliente como tal. Las emociones mueven mucho el tema de la decisión de compra. Entonces, el enfoque y el estudio propiamente tiene que darse a la parte de tu cliente como tal. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de los espectadores. La primera pregunta nos dice el participante Gustavo Alberto. Dice lo siguiente, la mejora continua puede ser entendida también como parte de los sistemas de gestión y verse muy relacionada con supply chain. Por supuesto. La mejora continua, si es que nos vamos a la parte de Lean, que tiene que ver con manufactura esbelta o manufactura liviana o como quieras llamarle, pues realmente está íntimamente relacionada con eso allí. Si es que no concibes el tema de mejoramiento continuo, sumado al tema también de la innovación propiamente, que para mí, insisto, es una gran mejora, es una mejora a otro nivel, pues realmente no vas a tener cancha para poder maniobrar y eventualmente vas a salir del campeonato, como podríamos decirlo. Sí, el mejoramiento continuo está íntimamente relacionado con la parte de mejoramiento continuo de la cadena de suministro,
en todo su contexto, en toda la empresa. Cuidado con solamente enfocarnos en principio al hecho de mejorar estos procesos que en efecto hacen tangible la satisfacción del cliente, o estos procesos estratégicos o estos procesos claves. Realmente hay procesos de apoyo que también pueden estar interrumpiendo esa fluidez que debería existir al momento de hacer tangible esta situación de satisfacción al cliente y poder llegar de mejor manera hacia el cliente como tal. Bien, tenemos una consulta más, consulta comentario, pero me parece pertinente. Dice, Marcos Flores nos indica, en base a lo expuesto, más allá de lo planteado, ¿qué estrategias considera usted se podría aplicar en base a la realidad económica en Ecuador? ¿Qué afectaciones hay con respecto a la política pública y cómo reducir y mitigar esos riesgos o impactos? Creo que está un poco completa la pregunta, pero creo que la parte que nos está comentando el participante es qué afectaciones hay con respecto a la política pública y cómo reducir y mitigar estos riesgos o estos impactos. Bueno, no quisiera meterme a la parte, pública en su contexto como tal, pero realmente yo pienso que el hecho de reconocer o identificar la cadena de suministro como tal, identificar todas estas partes en donde hay una oportunidad de mejora, es clave para cualquier tipo de empresa, llámese una empresa privada o una empresa propiamente pública. Yo no quisiera meterme al detalle propiamente de una empresa pública en ese momento, pero realmente también como colaboradores probablemente pudiésemos tener un rol más participativo y de mayor trascendencia al momento de motivarnos y poder hacer las cosas de manera unánime al hecho de poder lograr un servicio que desde mi punto de vista, el hecho público como tal está dado para brindar un servicio como tal a la ciudadanía, indistinto la empresa en donde esté situada. Bajo ese precepto, como lo dije, en cualquier empresa, ya sea pública o privada, realmente termina siendo el contexto como tal de gestión empresarial y debería funcionar de la misma manera. Es decir, identificar todos estos aspectos de desperdicios, identificar en dónde puedo mejorar y reconocer también lo importante, reconocer qué es lo que nos está diciendo el cliente continuamente, qué es lo que está pasando con él, qué es lo que él hace con nuestro producto, de qué manera nosotros estamos agregando valor a su vida cotidiana con respecto a nuestro producto. Entonces, hay diversas situaciones en las que nuestro rol como tal debería ser enfocado y focalizado a esa parte. Bien, tenemos una última pregunta de parte del espectador. Dice, bueno, es un comentario. Para ser más competitivos, se debería ir creando en las empresas una mentalidad de mejora continua, enfocada a la innovación a nivel productivo y tecnológico. Pero ¿cómo poder empoderar a la gerencia general para hacer esos cambios? Wow, es una pregunta bastante buena, bastante buena. Yo no les puedo, a ver, yo no les puedo decir, generalmente los gerentes generales, sí, en efecto, ellos solamente ven el número y realmente si es que el número no da, sustancialmente, todas estas acciones pues probablemente no se vayan a dar. ¿Qué es lo que yo recomiendo generalmente a mis clientes cuando yo trabajo en materia de consultoría? Ok, cuantifiquen o moneticen el gasto, o sea, ¿qué es lo que están desperdiciando? Y en función a eso, tradúzcanlo en acciones de mejora. Hay una situación, y hago un paréntesis allí, hay una situación en la que las personas se focalizan mucho en una gran mejora. Yo les digo así de sencillo, cómanse el pastel de a pedacito. Estas mejoras, paulatinamente, va a hacer que ese gasto se vaya disminuyendo. Al momento que tú le entregas o le entregamos eso a un gerente, eventualmente el gerente va a decir, oye, aquí realmente hice una reducción de gasto. Y ellos saben lo que significa esa parte
dentro de la gestión financiera propiamente de la empresa. Entonces, bajo ese sentido, ¿cómo llegar a ellos? Pues esa parte es principal, lo que les he manifestado. De ahí en adelante, un adecuado proyecto, un adecuado plan para poder implementar todo lo que tiene que ver con mejoramiento continuo, apegado al Lean, o aspectos como tales, o con las herramientas como tales, pues puede ser muy importante. Bien. Solo la última pregunta y voy a pasar a lo que es el cierre de lo que es nuestro webinar. El término cadena de suministro significa lo mismo que cadena productiva, nos indica la señorita Carmen Chabla. Ricardo, perdóname, no te escuché bien. ¿El término cadena de suministro significa lo mismo que cadena productiva? Sí, si lo quieres poner como un sinónimo, yo puedo decirte que sí. Sí, es lo mismo. Son los diferentes elementos o procesos que producen algo y bueno, eventualmente vas a llegar a tener un bien o servicio. Bien, muchas gracias, ingeniero. Le voy a pedir que me ayude con compartir la pantalla, que voy a compartir esta parte final para poder dar un cierre a nuestra exposición. Gracias a todos. Bien, voy a compartir en este momento la pantalla. Okay. Podemos visualizar todos, ¿verdad? ¿Confirmo? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a explicar lo siguiente. Nosotros como unidad de negocios, CAPES-EITEC, somos la unidad de educación continua del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. Estamos en esta campaña en búsqueda de la reactivación. Estamos concretando espacios para poder acercar a la empresa con la academia y que nuestros estudiantes puedan departir con profesionales del medio y que puedan de una u otra forma acrecentar de mejor manera sus conocimientos y sobre todo su perfil y el desarrollo de su perfil profesional. Entonces, a partir del lunes 7 de septiembre, el expositor, en este caso el ingeniero industrial Luis Morales, MBA, nos va a dar un curso de capacitación, al cual estamos cordialmente invitando a todos los participantes. Creo que hoy en día es muy pertinente el tema de la profesionalización y sobre todo para nuestro perfil profesional y nuestro desarrollo laboral, un certificado y una constancia de preparación nos viene muy bien a todos. Entonces, sobre todo en esta época post-COVID. Entonces, nuestro curso tiene una modalidad de 30 horas, es 100% en línea, es una propuesta que lanza el Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth, con la modalidad de 3 sesiones virtuales vía Zoom, y tenemos 21 horas prácticas a través de plataforma, total 30 horas. Tiene un costo de inscripción único, el único pago que realiza el participante es de $30 y accede a todos los beneficios de lo que es la capacitación como tal integral, tanto en la parte teórica y en la parte práctica, con la certificación de ITEC. Aquí tienen los números de contacto de la Dirección de Educación Continua, los números celulares y también tienen los datos del correo. El curso como tal es gestión de la cadena de suministros y el mantenimiento continuo, ¿no? Toda inscripción ustedes la pueden realizar en la única cuenta para lo que es transferencias bancarias a través del Instituto Superior Tecnológico con su cuenta en el Banco de Guayaquil, y las inscripciones las pueden realizar de manera virtual, es decir, a través del WhatsApp y a través de nuestros correos institucionales. ¿Ok? En todo caso, invitarlos siempre a esta experiencia que queremos establecer como una oportunidad de vincular al estudiante, a los participantes y sobre todo a los profesionales del medio, a nuestra familia ITEC. De antemano queremos agradecerles a todos los participantes por sus pertinentes preguntas y sobre todo al espectador que ha estado bien a acompañarnos. Antes de eso, vamos a tomar una pequeña foto para compartirlo con nuestras redes sociales institucionales. De antemano les pido a los participantes encender sus cámaras para poder
establecer y publicar estas importantes imágenes con nuestros participantes, por favor. Ingeniero Regosa, después podemos hacer el cierre con usted, no hay problema. Sí, gracias. Permítanme, por favor, un segundito nada más. Voy a capturar. Ah, perdón. Creo que tenemos a nuestro moderador que nos está colaborando. Bien, a los participantes, muchísimas gracias por estar acá. Voy a hacer la captura de la pantalla en 3 segundos. Está compartiendo todavía. Perdón, ¿listo? Ahí estamos mejor. Muchísimas gracias. 1, 2, 3. Sonrían todos. Listo. Ingeniero Raigosa, el auditorio es suyo. Sí, buenas noches reiteradas. Bueno, agradecerle al ingeniero Morales, al ingeniero Coello, al equipo de soporte técnico liderado por el tecnólogo Julio Silva, que nos acompaña tras la escena. A todos los participantes, obviamente, dejarlos desde ya con la invitación extendida a este curso. El contenido prometedor, creo que después de haber visto y disfrutado de esta exposición, el curso invita solo, o sea, por sí mismo, ¿verdad? Solo una reflexión, yo creo que en cualquiera sea el área donde nos desempeñamos, cualquiera sea nuestra función dentro de una entidad, hoy o mañana, dependiendo de si estudiamos o estamos desempeñando funciones dentro de alguna forma de emprendimiento, pues yo creo que esa mirada básica, o sea, es elemental echar una mirada a esa cadena de suministro dentro de la cual desarrollamos nuestros procesos, convencidos de que no hay forma de emprendimiento, no hay actividad que realicemos, sea económica o sea incluso sin fines de lucro, donde no exista una cadena de suministro, identificarlas y poder actuar bajo el principio de que esa cadena es tan fuerte como débil es un eslabón, es lo que nos permitirá justamente mejora continua para fortalecer aquello que resulta o puede ser afectado e impactado en el proceso de prestación de un servicio o producción de un bien. Gracias reiteradas por esta participación y los esperamos en un nuevo encuentro, así como también en el curso. Muchísimas gracias reiteradas, Máster Morales, por esta disertación. ¿Okay? Gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias. Gracias. Estimados Morales.